Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a nuestro canal del Chapter de la American Association of Neurological Surgeons, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema de nuestro curso de neurología, que es el tema de hipertensión intracraneal. Mi nombre es Jair Oliver Valderas y espero que este video lo disfruten y les sea de gran ayuda. Primero que nada, me gustaría comenzar esta presentación retomando un poco el lado anatómico que se encuentra involucrado en esta patología. Esto con el fin de que podamos relacionar con mayor facilidad las bases y las estructuras anatómicas relacionadas con nuestra patología. Bueno, ¿y qué estructuras son las que se encuentran involucradas con esta patología? Principalmente el sistema ventricular. Hay que recordar, en el sistema ventricular se produce el líquido cefalorraquídeo. Un poco más adelante les voy a mencionar las funciones. En este esquema muy simple, solamente quiero que vean cómo es que se comunican entre sí estos ventrículos cerebrales. Tenemos un ventrículo lateral a cada lado o a cada hemisferio cerebral, es decir, uno izquierdo y un derecho, los cuales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular o foramen de Monro. Una vez en el tercer ventrículo, se comunican al cuarto ventrículo por medio del acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y una vez en cuarto ventrículo, pasan a todo al espacio subaracnoideo, ya sea a través del agujero de Magendie, que este agujero es medial. Recuerden, M de medial, perteneciente a Magendie. Y los agujeros de Luschka, que son laterales, igual Luschka y con L de lateral. El agujero de Magendie va hacia abajo o comunica con el espacio subaracnoideo hacia la médula espinal y los agujeros de Luschka suben para bañar la superficie externa del sistema nervioso central. Ahorita se los voy a mostrar. Muy bien, en esta imagen podemos observar la distribución real de los ventrículos cerebrales. Como les comenté hace un rato, los ventrículos laterales son dos, hay uno a cada lado o a cada hemisferio cerebral, uno derecho y uno izquierdo. Si se dan cuenta, en esta vista lateral, el ventrículo lateral tiene una forma de C, en donde encontramos tres cuernos, un cuerno anterior, un cuerno inferior y un cuerno occipital. Estos cuernos también son llamados como cuerno frontal, cuerno temporal y cuerno occipital. El nombre depende del lóbulo cerebral en el cual se encuentre este cuerno. Posteriormente, el tercer ventrículo, como podemos ver en este esquema, se encuentra en la línea media. Si lo vemos en una vista lateral, vemos que tiene un pequeño orificio. Ese orificio sirve para comunicar los tálamos. Por ahí pasa la adherencia intertalámica. Después encontramos al acueducto cerebral de Silvio o acueducto de Silvio, el cual lo comunica con el cuarto ventrículo, que es este que está aquí. Y podemos observar igual como les comenté, laterales. La mnemotecnia es, si es lateral, es de Luschka. Y si es medial, es de Magendie. Estos van a comunicar con el espacio subaracnoideo de todo el sistema nervioso central. En este esquema es prácticamente el mismo que el anterior, solo que aquí tiene movimiento y pueden observar cómo los ventrículos laterales inician en su cuerno anterior siendo medial y conforme recorre el ventrículo lateral hacia el cuerno inferior o cuerno temporal, se va haciendo lateral, es decir, no está completamente medial, inicia medial y se va lateralizando. Bueno, en este esquema podemos observar la vía que sigue el líquido cefalorraquídeo desde su producción. Este se produce en los plexos coroideos. Entonces, hay plexo coroideo en todos los ventrículos cerebrales, pero en donde mayor hay o en donde mayor cantidad se produce es en esta parte del ventrículo lateral y en el cuarto ventrículo. Es donde mayor cantidad de producción hay, pero todavía es mayor dentro del ventrículo, de los ventrículos laterales. Entonces, se producen en los ventrículos laterales, pasan al tercer ventrículo,
Después llegan al cuarto ventrículo y aquí, como pueden observar las flechas, sube a bañar toda la superficie externa de nuestro sistema nervioso central o baja para irse al espacio subaracnoideo de la médula espinal. Estas estructuras que vemos aquí, que estoy circulando, son las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacchioni. Estas granulaciones son el sitio donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. De aquí va a pasar hacia el seno sagital superior para terminar en la prensa de Erófilo, que si recuerdan se encuentra a esta altura, prensa de Erófilo o confluencia de los senos. Puede que lo escuchen también como vellosidades aracnoideas. Granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas es exactamente lo mismo, solo que las vellosidades sería la unidad microscópica y al conjunto de estas vellosidades las llamamos granulaciones aracnoideas. Esta es una pregunta muy frecuente dentro de los exámenes de neuroanatomía o incluso de neurología, donde preguntan sitio de mayor reabsorción de líquido cefalorraquídeo sería el seno sagital superior, que pasaría todo por aquí. Entonces estas granulaciones drenan al seno sagital superior. Igual, la mayor cantidad de granulaciones aracnoideas las encontramos en este sitio, seno sagital superior. En este esquema, lo que quiero ejemplificar y demostrar es la gran cantidad de estructuras importantes que se encuentran muy cercanas al sistema ventricular. Aquí se quitó al ventrículo lateral, pero podemos observar al cuerpo calloso, podemos observar al septum pellucidum. Este de aquí amarillito sería el fornix y este que voy a poner aquí de un color azul sería el tercer ventrículo. Aquí nosotros disecamos al cuarto ventrículo, perdón, al ventrículo lateral y no se ve, pero este es el tercer ventrículo. Entonces, vean la importancia de las estructuras adyacentes que hay ahí. Después pasaría al acueducto de Silvio, que sería este que se ve por aquí, igual en azul. Y finalmente llegaría al cuarto ventrículo, que estoy aquí dibujando de azul. Vean lo que más importaría en este cuarto ventrículo sería el tallo o tronco encefálico. Vamos a ver un poco más adelante que mucho de la sintomatología está relacionada con el tronco encefálico. En esta imagen podemos simplificar todo lo que hemos visto en los esquemas anteriores. Aquí podemos observar a los ventrículos laterales, cómo pasan al tercer ventrículo por el agujero de Monro y después por el agujero cerebral de Silvio llegan al cuarto ventrículo. Si se dan cuenta, hay unas estructuras que están marcadas en rojo, tanto en los ventrículos laterales, ahorita las estoy poniendo en azul, pero están de rojo, como en el cuarto ventrículo. Esto es el plexo coroideo. La misma imagen nos dice todo. Hay mayor cantidad de plexo coroideo en los ventrículos laterales que en el cuarto ventrículo. Por ende, la mayor cantidad de producción de líquido cefalorraquídeo se da en los ventrículos laterales. Una vez que recorre y llega hasta el cuarto ventrículo, pasa por el agujero de Magendie hacia el espacio subaracnoideo de la médula espinal, hacia abajo, a bañar toda esta superficie, y a través de Luschka sube a bañar la superficie externa del encéfalo. Una vez que hace todo este recorrido, se vuelve a reabsorber en las vellosidades aracnoideas en el seno sagital superior, que sería este sitio. Bueno, ahora que terminamos de dar un repaso rápido a la neuroanatomía, podemos hablar de la hipertensión intracraneal. Antes, primero que todo, me gustaría hablar un poco de la historia. Esto para que podamos conocer cómo fueron los inicios de esta patología. Él es Ernst von Beckmann, un médico alemán. Él es Harvey Cushing, el padre de la neurocirugía moderna. Él fue americano, estadounidense, y lo observamos también aquí en nuestro emblema de la ANS. Y él es Emil Theodor Kocher, médico suizo. Bueno, ellos tres, hace más de 100 años, en distintas colaboraciones, hicieron grandes aportes
para la descripción de la hipertensión intracraneal. Principalmente ellos dos, Ernst von Bergmann y Harvey Cushing, describieron la triada de inicio de la hipertensión intracraneal. Ellos descubrieron que los pacientes que cursaban con hipertensión intracraneal presentaban cefalea, vómito en proyectil y edema de la papila. Emil Theodor Kocher, él describió que esta patología, la hipertensión intracraneal, pasaba por 4 estadios distintos. Un estadio de compensación, en el cual el paciente presentaba cefalea leve. Un estadio temprano, donde había una estimulación de los centros vitales. Un estadio avanzado, donde hay una estimulación máxima de estos centros vitales. Ya hay, podemos decir, picos hipertensivos, alteraciones respiratorias muy notorias. Hay pupilas irregulares por estar afectado el tercer par craneal, el núcleo de Edinger-Westphal, que hay que recordar que este núcleo es parasimpático, y si está lesionado va a ganar el efecto simpático, por lo cual va a haber dilatación de la pupila y edema de la papila. Y por último, un estadio de falla medular. Aquí ya hay colapso de los centros vitales, el paciente está en coma profundo y prácticamente es un estadio terminal e irreversible. Esto lo descubrió Emil Theodor Kocher hace más de 100 años. Aquí lo interesante es darnos cuenta que todo esto él lo hizo sin resonancia magnética, sin un ATAC. Esto él lo hizo de manera clínica y lo que nos da a pensar que realmente hoy que tenemos todos estos avances tecnológicos, pues aún así nuestro diagnóstico tiene que ser clínico. Ahora, las funciones del líquido cefalorraquídeo, bueno, son múltiples, podemos encontrar unas en los artículos, otras en los libros, otras las que nos dicen nuestros profesores a lo largo de nuestra carrera. Yo menciono las que he encontrado que son más importantes y que no siempre se describen, pero no siempre se mencionan en los libros, ¿no? La primera es, ayuda a eliminar todos los productos del metabolismo del sistema nervioso central. Como cualquier célula, produce desechos y estos son eliminados a través del líquido cefalorraquídeo. También sirve para que secreciones pineales de la glándula pineal alcancen hasta la hipófisis. Y comunicación neuronal. Los neurotransmisores son capaces de viajar a través del líquido cefalorraquídeo y así comunicarse una neurona a distancia con otra neurona. Algo muy importante a destacar es que la producción del líquido cefalorraquídeo no depende de la presión. Aquí sería bueno que si se detecta que la presión intracraneal está subiendo, pues se dejara de producir líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, esto no sucede. La producción continúa y continúa a pesar de que haya un aumento en la presión intracraneal. Ahora, hay que recordar los componentes de la cavidad endocraneana. Normalmente se describen 3, yo aquí los divido en 4, ya que un poquito más adelante voy a destacar la importancia en diferenciar el sistema venoso del sistema arterial. Pero los componentes son el parénquima cerebral, que forma parte del 80% o que es el 80% de todo el componente endocraniano. Ocuparía más o menos un volumen de 1400 cc o 1400 mililitros. El líquido cefalorraquídeo, que sería un 10%, que ocupa un volumen de 150 mililitros. Y la sangre, así como tal, la sangre contenida en los vasos sanguíneos, haría el 10% restante. Ok, entonces si los huesos del cráneo son inexpansibles y el líquido cefalorraquídeo es un fluido, esto va a formar un sistema hidrostático cerrado que va a mantener una presión atmosférica positiva. ¿Esto por qué? Porque imagínense, si fuera al revés, si fuera una presión negativa, pues colapsarían todas las estructuras endocranianas, ¿no? Entonces, siempre va a mantener una presión supraatmosférica positiva. Si
Aquí es importante, un aumento de los volúmenes se va a reflejar como un aumento de la presión intracraneal, ya que es inexpansible el cráneo. Entonces, si aumenta un volumen, va a aumentar la presión. Ok, vamos a hablar de la fisiopatología. Primero hay que conocer cuál es la presión intracraneal normal. Esta va desde los 5 hasta los 15 milímetros de mercurio. Dependiendo de la bibliografía, pueden encontrar que es hasta 20. Esto, evidentemente, está en función de nuestro paciente, ya sea de la edad del paciente, del peso, de la estatura, etc. Y hay que entender y conocer la teoría de Monroe-Kelly, ya que en ella está basada toda la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, esta teoría nos dice que al ser el volumen total intracraneal constante, un cambio en uno de los tres elementos tendrá que ser compensado por alguno de los otros dos componentes. Como les mencioné en diapositivas pasadas, los elementos son sangre, líquido cefalorraquídeo y parénquima cerebral. Entonces, el aumento en alguno de estos tres tendrá que ser compensado por alguno de los otros componentes. En esta imagen podemos observar la historia natural de la enfermedad por la cual cursaría esta patología. En la imagen A observamos un estado natural de cualquier persona o de un paciente normal, en la cual vemos los cuatro componentes que les mencioné, el parénquima cerebral, el volumen arterial, volumen venoso y líquido cefalorraquídeo. En la imagen B vemos a una persona en la cual se está llevando a cabo un crecimiento de una masa, llámese esta masa un tumor o un hematoma, más adelante vamos a ver las causas. Entonces, si recordamos las leyes físicas, nos dicen que la presión es igual a fuerza sobre área. Y si el área es constante y empieza a crecer una masa, esta masa va a ejercer una fuerza y esta fuerza se va a reflejar como un aumento de la presión intracraneal. Pero en esta imagen B observamos un estadio compensado. ¿Cómo va a compensar? Como les mencioné hace un rato. Va a haber un aumento del retorno venoso a través de todos los senos venosos cerebrales, que al final van a llegar a la yugular interna. Entonces va a aumentar este retorno venoso cerebral y a su vez el líquido cefalorraquídeo va a ser desviado al espacio subaracnoideo de la médula espinal. Entonces va a disminuir el volumen que hay en la cavidad endocraneana y se va a derivar. Entonces, al derivar este volumen, disminuye la presión. Pero ¿qué pasa si continúa creciendo esta masa? Como en la imagen C. Aquí en la imagen C, esta masa siguió creciendo y por lo tanto la presión continuó aumentando. Y nos damos cuenta que ya fueron sobresaturados los sistemas de compensación. Aquí ya no hay forma de que sea derivado más sangre del retorno venoso cerebral, ni más líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo de la médula espinal. Por lo tanto, aquí comenzarían las manifestaciones clínicas del paciente. Con esta fórmula nosotros podemos obtener el flujo sanguíneo cerebral utilizando la presión arterial menos la presión intracraneal sobre la resistencia de los vasos cerebrales. Sin embargo, debido a su complejidad, en la clínica se utiliza la presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral se obtiene a través de la diferencia entre la presión arterial media con la presión intracraneal. Entonces, suponemos que tenemos un paciente con una presión arterial media de 95 y tiene una presión intracraneal de 35, nos da como resultado una presión de perfusión cerebral de 60. Los valores normales van de 70 hasta 100. Esto igual depende de la literatura, hay literatura que maneja de 60 a 100. Sin embargo, esto ya afectaría la presión de perfusión cerebral. Pero el daño crítico, el daño en la presión de perfusión cerebral en la cual se instaura un daño isquémico es menor a 40, 45. Entonces 40 más menos 5. A partir de esto ya ocasiona un daño isquémico. Entonces, suponiendo, otro ejemplo, un paciente que tiene una presión arterial media de 80 menos una presión intracraneal de 40,
Aquí ya estamos obteniendo 40 de perfusión cerebral, lo cual condiciona a un daño isquémico. Nosotros podemos clasificar la hipertensión intracraneal en leve, moderada y severa, dependiendo de los niveles. Decimos que hay una hipertensión intracraneal leve, con niveles de 20 a 30, moderada, con niveles de 30 a 40, y severa, con niveles mayores a 40 milímetros de mercurio. Nuestro organismo es capaz de compensar hasta estos 30 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en maniobras de Valsalva o en algún aumento de la presión intratorácica que condicione el retorno venoso, va a aumentar la presión intracraneal, pero nuestro organismo es capaz de compensarlo de manera fisiológica, les repito, hasta 30. Sin embargo, un tumor cerebral que ya lleva mucho tiempo creciendo y que rebasa estos 30 milímetros de mercurio, nuestro organismo ya no va a ser capaz de compensarlo y comenzarán las manifestaciones clínicas. Las causas más frecuentes son los tumores, hemorragias, hidrocefalia, malformaciones arteriovenosas y quistes en el sistema ventricular. Cada una afecta a un componente distinto, ya sea al parénquima cerebral, ya sea al sistema, perdón, al líquido cefalorraquídeo o al sistema venoso o arterial. Aquí en esta tabla yo divido dependiendo del componente que esté afectado y las causas más frecuentes. Por ejemplo, que afecten al parénquima cerebral, ya sea un trauma cráneoencefálico o una hemorragia. A veces estos van de la mano, pero son las causas más frecuentes. Hablando del sistema vascular, puede ser que afecte al sistema venoso, como una trombosis del seno dural o un síndrome de vena cava superior, en el cual se ve alterado el retorno venoso, por lo tanto, habría congestión cerebral debido a esta disminución del retorno venoso. Igual que afecten al sistema arterial, un aneurisma o un envenenamiento por CO2. Hay que recordar que el dióxido de carbono, un aumento en las concentraciones de este dióxido de carbono a nivel cerebral van a producir vasodilatación. Entonces, un envenenamiento condiciona a la vasodilatación de los vasos cerebrales, lo cual igual aumentaría la presión y daría sintomatología de hipertensión intracraneal. El líquido cefalorraquídeo, principalmente hidrocefalia. Si están alterados, por ejemplo, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, va a aumentar esta presión y está relacionada meramente con el líquido cefalorraquídeo. Esta la pueden detallar, se las dejo para que la utilicen y si quieren ir más a fondo en ellas y en cada una de las causas, pues lo pueden realizar. Ahora, esto es un plus, esto es algo que no viene cuando consultamos el tema de hipertensión intracraneal en algún libro o en algún artículo, o no, al menos que yo haya consultado. Sin embargo, es un tema frecuente en el servicio de neurocirugía y que desafortunadamente no siempre lo conocemos. Por esto es que a mí me gustó incluirlo en esta presentación. Es el edema digitiforme. Como su nombre lo dice, es un edema que tiene forma de dedo. Entonces, si nosotros vemos esta tomografía, así vamos a describirla muy brevemente y de manera muy simple. Lo primero que observamos es que la línea media craneal no coincide con la línea media cerebral. Aquí ya podemos hablar que hay algo que está desplazando. ¿Qué más observamos? Que los surcos ya se ven borrados, ya no se ven la forma de los surcos, ni cisuras. ¿Qué más podemos observar? Que aquí ya no se ve los ventrículos, aquí ya prácticamente está completamente desplazado el ventrículo. Pero lo que más me importa es que vean esta forma. Esto es el edema digitiforme. Esto es a lo que mencionan que tiene forma de dedo. Y si se dan cuenta, solamente afecta a la sustancia blanca. La sustancia gris no se ve alterada. Y esto es debido a que lo que está alterado es el drenaje venoso. Entonces, cuando nosotros ustedes vean en su servicio de neurocirugía, ya sea en el internado o en alguna clase que estén rotando ahí, y vean esta imagen, esto, esto típico, luego piensen en que es edema digitiforme, solamente lo dan dos entidades, los tumores y los abscesos. Entonces, si ustedes lo ven, o es un tumor y es un absceso, o es un absceso.
Bueno, esto fue, como les comento, un plus y repásenlo para que cuando ustedes lo vean no se les vaya. El cuadro clínico. Bueno, este va a estar en función, para empezar, de la gravedad de la hipertensión intracraneal, como les comenté hace rato. No es lo mismo tener 20, 25 que 40. La triada de inicio en nuestros pacientes va a ser cefalea, que evidentemente no cede a fármacos, va a ser vómitos sin que esté asociado a náuseas y edema de la papila. Todo esto va a ir muy de la mano con una disminución del nivel de conciencia. Es decir, puede que nuestro paciente lo encontremos un poco somnoliento y después ya esté estuporoso o casi llegando a coma. Todo esto está relacionado con la lesión de la formación reticular. Recuerden, a mayor aumento de la presión intracraneal, mayor la sintomatología que presenta el paciente. Y todo esto, pues, por la disminución de, y todo esto, perdón, acompañado con disminución de la presión de perfusión cerebral, que evidentemente condiciona a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ya sea porque hay una disminución de la presión arterial media o porque hay un aumento muy crítico de la presión intracraneal. Una de las complicaciones más frecuentes y más complicadas de la hipertensión intracraneal son las herniaciones cerebrales. Va a ser un fenómeno de desplazamiento de la masa cerebral debido al aumento de la presión intracraneal. Como podemos ver en este esquema, hay distintos tipos de herniaciones cerebrales. No voy a profundizar en todas, ya que sería un video muy extenso, y vamos a dedicar un video completo exclusivamente a herniaciones cerebrales. Sin embargo, voy a hablar un poco rápido solamente de las características de la herniación central o transtentorial y de la herniación uncal, ya que estas dos son las más frecuentes que se asocian a hipertensión intracraneal. En la herniación central vamos a encontrar principalmente signos de disfunción neurológica descendentes y progresivos. Es decir, un paciente que va a presentar un estupor inicial y poco a poco se va a ir deteriorando hasta llegar al coma. Este paciente presentará alteraciones en el proceso respiratorio. Las pupilas pueden estar inicialmente mióticas, pero van a ser midriáticas conforme pasa el tiempo, eventualmente reactivas al progresar. El diagnóstico se hace de manera clínica. Como se los comenté en los antecedentes históricos, hace más de 100 años ya se diagnosticaba esta enfermedad y era de manera clínica. Actualmente, con los recursos y con la tecnología, podemos hacer evaluaciones complementarias o estadificar la enfermedad, pero el diagnóstico de la hipertensión intracraneal se hace mediante el cuadro clínico que refleja el paciente. Entonces, de manera clínica, nosotros vamos a observar a nuestro paciente cómo va disminuyendo en el estado de conciencia. De inicio puede presentar bradipsiquia, es decir, que tengan pensamientos lentos, que no sepa reaccionar de manera adecuada a los estímulos. Después ya va a perder la orientación temporoespacial, es decir, ya no va a saber ni en dónde está ni en qué momento se encuentra. De ahí puede llegar a estupor, coma y hasta muerte cerebral. Es importante que nosotros mantengamos en continua evaluación a nuestro paciente, hablando de nivel de conciencia. Algo que es de utilidad es la escala de Glasgow, es la que todos se saben, todos sabemos, y aunque al principio fue utilizada para evaluar en los pacientes que habían sufrido un traumatismo, pues es posible continuar utilizándola de manera clínica. Existen actualmente otro tipo de escalas que tal vez tienen un sesgo menor que esta escala de Glasgow y es importante que las consulten. Esta es la escala de coma de Glasgow, yo se las dejo para que le tomen screenshot o la impriman, le hagan lo que quieran y le estudien y puedan utilizarla cada vez que puedan con un paciente y lo logren valorar para que después lo hagan en automático. El diagnóstico radiológico se realiza mediante tomografía axial computarizada o resonancia magnética. En mi experiencia en los distintos servicios de neurocirugía en los que he estado, siempre se opta primero por la TAC y esto por el tiempo que tarda. Una TAC la podemos tener en menos de 10 minutos y una resonancia magnética lleva mínimo unos 30 minutos. Entonces,
Por facilidad y accesibilidad, la TAC. Las indicaciones de TAC, principalmente traumatismo craneoencefálico o cuando nuestro paciente está deteriorando en el estado de conciencia, hay que hacerle TAC para buscar qué es lo que está ocasionando este cuadro clínico. La monitorización de la presión intracraneal no se hace de manera rutinaria. Cuando se realiza, se tiene que realizar en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, ya que conlleva riesgos de infecciones y esta se hace para establecer o para medir de manera objetiva los niveles de presión intracraneal. El gold estándar para monitorizar la presión intracraneal es el catéter intraventricular, ya que con esta técnica nosotros podemos hacer diagnóstico, podemos estadificarla y podemos tratarla. Otra técnica es medir la presión del líquido cefalorraquídeo mediante un catéter en el espacio subaracnoideo que se realiza en una punción lumbar. Esta técnica, la realidad es que no es utilizada, no es muy utilizada, ya que si hay un aumento de la presión intracraneal muy elevado, corremos el riesgo de que al realizar esta punción el paciente haga una irrigación cerebral y por lo tanto se complique de manera inmediata. El tratamiento de la hipertensión intracraneal debe ser dirigido y enfocado a la causa que esté originando el aumento de esta presión. Como cuidados generales, hay que colocar a nuestro paciente en posición de semi-Fowler, es decir, entre 30 y 45 grados. Esto para mejorar el retorno venoso cerebral, colocar la cabeza en hiperextensión para mejorar la ventilación y realizar una ventilación mecánica. Esto, recuerden, los niveles de CO2 son aproximadamente entre 35 y 45. Entonces nosotros hay que mantenerlo en el límite inferior porque recuerden, como les mencioné hace rato, el dióxido de carbono hace vasodilatación en los vasos cerebrales. Si nosotros barremos el CO2, es decir, llevamos a nuestro paciente a una hipocapnia, a niveles bajos de dióxido de carbono, el mecanismo es producir una vasoconstricción de los vasos cerebrales. Entonces, esto igual ayudaría a disminuir el edema cerebral. ¿En qué casos no se realiza ventilación mecánica? En los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Ahí está contraindicado, ya que los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico hacen una vasoconstricción refleja. Entonces, si nosotros hacemos todavía más vasoconstricción, vamos a comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Otras medidas que se pueden utilizar es el mannitol o solución hipertónica, es decir, soluciones hiperosmolares. Hay literatura que menciona que ya no se utiliza, hay otros que dicen que sí. Yo la verdad, en mi experiencia en distintos servicios de neurocirugía, sí se usa. Hay quienes es de ley ante cualquier situación utilizar mannitol, pero solamente los primeros 48 horas. Ya después no tiene algún sentido usarla, ya que no se ha demostrado su eficacia. Y se puede utilizar tanto mannitol como solución hipertónica. Les repito, esto varía mucho en función tanto del médico tratante, la experiencia del médico tratante, como la condición del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, un paciente que tenga hiponatremia grave, es decir, niveles de sodio muy disminuidos, nosotros no podemos administrar solución hipertónica porque podríamos causar una mielinolisis central pontina. Entonces, depende también mucho de la causa real de la hipertensión intracraneal. También es muy importante estabilizar a nuestro paciente mediante el ABC de la ATLS, es decir, mantener una vía aérea, mantener la respiración y la circulación. Una vez estabilizado, hay que llevar a nuestro paciente a pseudoanalgesia. Esto porque el dolor incrementa de 2 a 3 veces el gasto metabólico cerebral. Entonces, imagínense, si aumenta el gasto metabólico, aumentan las necesidades de oxígeno y está comprometido el flujo sanguíneo cerebral por la causa que sea, pues no se van a poder compensar estas necesidades y va a haber un daño hipóxico, isquémico y hasta necrosis en el tejido cerebral. Es muy importante corregir en dado caso que haya anemia, es decir, hay que tomarle una biometría hemática a nuestro paciente y checar sus niveles de hemoglobina. Imagínense, un paciente que tuvo una hemorragia y tiene una hemoglobina de 7,
pues evidentemente puede que sí tengamos controlada una vía aérea, sí tengamos una vía aérea permeable, pero si no hay quien transporte todo ese oxígeno, pues el tejido cerebral va a estar dañado y se va a continuar dañando mientras no haya una reposición de estos niveles de hemoglobina. La profilaxis anticonvulsiva, la fiebre, perdón, están muy relacionados con la pseudoanalgesia. Estos tres están muy relacionados. Porque imagínense una crisis convulsiva donde hay una descarga sincrónica y anormal en las neuronas, o si hay un aumento de fiebre, todo el gasto metabólico que se lleva a cabo es muy, muy exagerado. Entonces, igual, si no hay flujo sanguíneo cerebral que pueda compensar esto, pues el paciente y el tejido cerebral tiene un daño, puede ser incluso irreversible. Por último, hay quien recomienda o se puede utilizar antibióticos en caso del traumatismo craneoencefálico, porque nosotros nunca nos va a constar que nuestro paciente se cayó y se golpeó en una superficie estéril, ¿no? Esto es principalmente en heridas abiertas. Y pues, es posible utilizar esteroides en casos de tumores y abscesos, nada más. Los tumores y abscesos sí son capaces de responder a los esteroides, pero en otras circunstancias o en otras causas no está comprobado que los esteroides funcionen. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias por haber visto este video, gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Ya sea que estén estudiando para un examen o no tenían claro el tema o por mera curiosidad que lo hayan abierto. Espero que les haya sido útil y que les haya ayudado. Pueden dejarme cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, lo que sea, pueden escribirlo en la caja de los comentarios y con mucho gusto yo estaré revisando y respondiendo sus dudas. Les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan, igual nuestro correo electrónico, nos pueden escribir cualquier comentario, lo que sea, ustedes escríbanos a nuestro correo o a través de nuestras distintas redes sociales. Manténganse al tanto, ya que tratamos de actualizar nuestros temas de manera constante, ya sea en imágenes o casos clínicos, nosotros estamos tratando de interactuar con ustedes. Igualmente tenemos varios proyectos a futuro y nos gustaría compartirlos con ustedes y que ustedes formen parte de ellos. Gracias de nuevo y que tengan un excelente estudio.